Bienvenidos a el blog. Yo soy Héctor. Y yo soy Lugo. No, yo soy Misael. Aplauso para él. Dijo, va a hacer este chiste, ¿no? Sí, gracias. Espero que se hayan reído. Amigos, como verán, tenemos un invitado en este nueva temporada del blog. Vamos a estar trayendo invitados. No sé si va a salir primero que el de Zully. Bueno, ya sabrán. Pero el punto es que vamos a estar trayendo invitados, nos van a traer un tema en específico y pues vamos a aprender con comedia. Detrás de cámara no lo hemos desaparecido, no lo hemos despedido. Tenemos a Lugo. En cámara tenemos a Manuel. Y bueno, tenemos una invitada, no sé si ha salido el episodio ya. No lo digo. Bueno, tenemos una invitada. No diga. Bien. En producción tenemos a Daniela, que está en producción. En su oficina. Entonces, amigo, gracias por venir. Gracias por invitarme. No, al contrario, gracias por venir. No, gracias. No, gracias. Entonces, Misa. ¿Qué onda? Un gusto verte. Igualmente. Misa, es esposo, es hijo, es ministerial, es celebridad de internet, es estudiante, es una máquina. Misa, ¿dónde podemos encontrarte en redes sociales? Nos pueden encontrar como Misa Fuentes. Ahí estamos mi esposa y yo teniendo un ministerio. En Facebook. En Facebook. Entonces, vayan a seguirlo. ¿Qué hacen o de qué sirve? Pues ahorita estamos haciendo una serie de videos platicando acerca de temas de noviazgo, sexualidad, todo esto que la verdad está muy, muy bueno. Y pues ahí más adelante tendremos otro tipo de contenido, pero estén atentos. Vayan a seguirlos sábados, ¿verdad? Todos los sábados trataremos de hacerlo a las 3 de la tarde, un en vivo, y ahí pueden estarnos acompañando, comentando y todo, ¿no? Vayan a seguirlo, amigos. La verdad es un contenido que, pues, lo digo con tristeza, pues no se habla en la iglesia. Y es una necesidad. La neta. Entonces, Misa, ¿por qué has venido? ¿Qué mensajes nos traes? ¿De qué vamos a platicar hoy? Hoy vamos a hablar acerca de la consagración. Creo que ha sido algo que a mí me ha ayudado mucho, como que algo que me ha estado llamando en estos últimos meses y que tal vez ahorita platicábamos detrás de cámaras ha sido malentendido, pero pues vamos a tratar de hacer como que un pequeño repaso de lo que dice la Biblia al respecto, consagración, santificación, todo esto, y sobre todo vamos a ir como que en otra parte a hablar de la forma práctica, ¿no? Así es, amigos. Entonces, chequen todo el contenido. Entonces, Misa, ahorita dices que se ha malentendido. Entonces, ¿qué no es la consagración? Yo pienso que no solamente pienso, sino que respecto a lo que he estado viendo y obviamente lo que dice la Biblia, la consagración no es el que tú seas de alguna forma más perfecto o algo así, ¿no? Como que te esfuerces pues ahora ya voy a ser crudo y vegano y aparte voy a salir a correr todas las mañanas y voy a orar 3 horas y sin entender como que realmente nada de eso o no hacerlo por las razones correctas y aparte buscando, pues de una forma práctica, dirémoslo, salvarte a ti mismo, ¿no? Porque normalmente se usa ese texto de Hebreos, ¿no? De que la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Exacto. Pero es mal entendido porque ahí entonces como que echamos por fuera la cruz de Jesús y tratamos de ser nuestro propio Salvador, ¿no? Y la verdad eso es que sí es algo muy peligroso que no me enorgullece decirlo, pero mucho tiempo como que engañado viví en esa parte, ¿no? Ya, de hecho sí. Cuando se habla de consagración, en la mayoría de la gente de la iglesia más adventista, porque tenemos la vigencia de la ley, etcétera, hablamos de conducta. Sí. De que tienes que hacer esto, tienes que hacer otro, tienes que obedecer, tienes que hacer. Entonces, todo eso crea estrés, crea repulsión, crea que los chicos salgan de la iglesia, crea que los diáconos pellizquen, crea que todo ese tipo de conductas que no son propias de la iglesia. Entonces, no es conducta, no es esforzarte tú mismo por hacer tus buenas obras, no es eso, no. Entonces, ¿qué es?
Ojo, no es como que digamos que está mal, ¿no? Sí. Que esté mal, que quieras tener una vida más sana, que quieras obedecer a Dios. Al contrario, eso es lo mejor, ¿no? Pero sí debemos entender en primer lugar que, como lo presenta Pablo creo que es Gálatas, ¿no? Que dice que por gracia sois salvos y no por obras para que nadie se gloríe, ¿no? Efesios 2. Efesios. Entonces, creo que eso es como que nuestra base de entender, bueno, ok, si no es para salvarnos, ¿para qué es? Exacto. Y ahí hay un pastor que habla mucho de esto, que es maestro mío en la universidad, se llama Lemuel, que tiene un libro de esto y es bien padre, donde habla acerca de que las cosas que hacemos no las hacemos para salvarnos, sino porque son buenas simplemente. Y más específicamente ahora en el tema de la consagración, si estoy investigando ahí como que unos términos, podemos ver que es como si te lavaran o te limpiaran para un propósito específico. Y eso lo podemos ver como en el antiguo Israel, ¿no? En todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, con los primogénitos. Igual aquí, pues, tú tienes tecnología, ¿no? Que aparecen aquí cosas así en la pantalla y toda esa onda. Sí, claro. Ok. Entonces, podemos verlo con los primogénitos, podemos verlo con el santuario, también algunas cosas, otras cosas, incluso personas, utensilios, muchas cosas que eran consagradas a Dios con un propósito específico. Y entonces, bueno, si lo trajéramos a nuestra como vida práctica, sabemos que Dios nos ha salvado. Sabemos que Jesús, como dice el apóstol Pedro, no lo ha hecho con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Así es. Con eso hemos sido salvados, hemos sido limpiados, pero lo ha hecho con un propósito. Okay. No solamente así como que, bueno, ahí nos vemos y ya nunca nada, no tenemos relación, no haces como que algo, un propósito, ¿no? Sino que es con una intención, en primer lugar, de relación, pero también de ser bendición a los demás, ¿no? Fíjate, y ahorita que mencionas eso, pues eso es literalmente el significado de consagrar, ¿no? De que separar para un propósito santo, en este caso. Entonces, es bien interesante que menciones eso, porque sí, la sangre de Jesús nos limpia y nos separa para un propósito santo. Vosotros sois real sacerdocio y linaje escogido. Pero, y es importante mencionar esto o no obviarlo, porque hay personas en el mundo cristiano que igual aceptan a Cristo, que no ven la necesidad de, como que dicen, Cristo ya pagó, ya hizo todo él. Una vez salvo, siempre salvo. Exactamente. Entonces, como que... Si es así, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué podemos o cómo podemos presentarles este concepto de consagración? ¿No? Pues sí, ¿qué es para que ellos lo vean? En una forma resumida podríamos decir es, Jesús te salvó. Eso está mucho en Romanos, por ejemplo, lo podemos ver. El apóstol Pablo dice allá en Romanos 6 de que, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Y él dice, en ninguna manera, sino que al contrario, los que hemos muerto en el pecado, ¿cómo seguiremos viviendo aún en él? Entonces, si ya no vamos a vivir en el pecado, ahora tenemos la oportunidad y el privilegio de vivir otra vida diferente, ¿no? Y ahí es donde entra la consagración, la santificación, y en pocas palabras, la vida en el Espíritu, ¿no? Correcto. La vida en Cristo, o el crecer en Cristo, tener prácticamente una relación con Él, que sea obviamente en primer lugar para beneficio tuyo, porque pues somos pecadores, tenemos ese problema y todo, y aunque hayamos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, se va a oír feo, pero seguimos siendo pecadores, ¿sí me explico? O sea, somos pecadores perdonados, pero en la naturaleza la seguimos teniendo, ¿no? Y es ahí donde necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para vivir una vida diferente. Que como antes, como dice también ahí en Romanos 6, utilizábamos toda nuestra vida, dice Pablo, presentabas tus miembros para el pecado, ahora lo uses para la bendición, ¿no? Para honra y gloria de Dios. Entonces, prácticamente es dejar de vivir la vida que antes tenías y tener una vida nueva en Jesús. Fíjate, es bien interesante eso, y es bien interesante que lo entendamos porque Daniela, la productora del blog, tiene un ministerio que se llama Leyendo su Palabra en Instagram, para que vayan y lo sigan, y una vez subió un reel no me acuerdo de qué, pero el punto es que había una parte en donde decía, pide el Espíritu Santo para que te guíe o algo así. Y un chico decía de que eso es mentira. Dios no te puede dar el Espíritu Santo y quién sabe qué. Y yo de que
está pasando aquí? Entonces de que le puse el texto de que pedí eso os dará, buscad y hallaréis, porque cuanto más el Padre quiere darlos el Espíritu. Simón. Le dije, ¿cómo interpretas esto? Y me dice, no es literal. Y yo de que, ¿qué? Entonces de que el vato me manda mensaje directo y vámonos. Empezamos a platicar amorosamente porque eso es lo que hace un cristiano. No, sí. O sea, en otro tiempo sí lo hubiera hecho de que, pues, ¿qué? Y mira, pero... Y bibliazo, ¿no? Sí, ahorita ya soy un cristiano adulto, creciendo en Cristo. Excelente. Entonces sí fue de que, a ver, ¿qué piensas? Y por lo que lo mencionas que él dice, yo estoy muerto al pecado. Y usa Romanos 7 que dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuerpo de muerte. Dice, yo no puedo dejar de pecar. Entonces yo de que ahí tratando con el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en su corazón, y yo tratando de darle, no, mira, Cristo victoria y Cristo nueva vida. Y él dice, no, nosotros no podemos dejar de pecar. Llega a ser como una excusa, ¿no? Exactamente. Entonces, trayéndolo a nuestra mesa, la consagración es eso. Sí tienes esa naturaleza, sí tienes esa, etcétera, pero Cristo nos ofrece una nueva vida. Sí. Entonces... Sí, perdón, es que pensaba ahorita de que hay dos cosas, ¿no? Si tú ya has probado como que los placeres, entre comillas, del pecado, pero has probado la gracia de Jesús, eso que antes te parecía agradable, te parece una basura, ¿no? Y comienzas a amar más a Jesús y empiezas a odiar más el pecado. Ojo, no quiero decir que sea algo fácil, ¿no? No quiero decir que sea algo como que instantáneo y ya de que, no, ya soy invencible o algo así, no. Pero sí es como que tu deseo o tu corazón te lleva o te anima a ir a Jesús, ¿no? Prácticamente la consagración también podríamos definirla como la obra del Espíritu Santo en nuestra vida para que podamos parecernos cada día más a Jesús. O sea, para que no seamos Héctor Misa, el de siempre, el con las... porque normalmente se dice, no, así nací y así me voy a morir. O como ahorita lo mencionaba, no, nunca voy a poder dejar de pecar. Pero no, o sea, Jesús te dice, yo lo he hecho porque tú no puedes hacerlo. Y ahora te doy el poder para que tú puedas vivirlo, puedas tener una vida victoriosa, una vida diferente, puedas ser semejante a mí. Sí. Y eso es como que una buena noticia, ¿no? Así es. De hecho, había una frase, me recordaste una frase que dice, nosotros no veremos la dulzura de Cristo hasta que no veamos... No, nosotros no veremos la amargura del pecado hasta que no veamos la dulzura de Cristo. O al revés, no recuerdo. Pero el punto es ese, que la consagración es una realidad, es algo que el Espíritu Santo, que Cristo pueda hacer real en nuestras vidas. Claro. Y es importante que entendamos eso porque como jóvenes pensamos que es cosa de adultos. Sí. De que no, es que el pastor, no, yo qué voy a hacer. Ay, qué legalista. Exacto, entonces tenemos que entender y vamos a ir avanzando en esto de los conceptos de consagración para entender que sí es cosa de chavos y sí es cosa de niños y sí es cosa de todos, ¿no? De todos. Y es algo que no solamente es cosa de nosotros, sino que dice, creo que Pablo, no recuerdo en qué carta, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, ¿qué más nos puedes decir de...? Y eso tiene que ver con, ahorita que ya introduciste, por ejemplo, el concepto de santificación, nosotros podíamos como que relacionar consagración y santificación porque la neta está muy, muy ligado, ¿no? Porque como ahorita hablamos acerca del propósito de consagrar algo, era que fuera santo. Sí. Pero bueno, entonces tendríamos que entender qué es santificación. En primer lugar, como que podemos verlo en diferentes dimensiones, ¿no? Por así decirlo. Digamos, en relación a Dios, no es algo como que venga de otro lado, ¿no? Dios es santo. Hay muchos salmos, hay versículos que nos hablan de que Él es el Santo de Israel. Sí. Él es un Dios, o sea que no necesita de alguien más para Él ser santo. Ajá. Y incluso cuando Isaías lo ve, ¿no? En la visión, se queda de que, wow, o sea, yo soy un pecador, vivo en un lugar lleno de pecadores, con labios impuros, y mis ojos han visto al Rey de Gloria. O sea, es algo inherente de Dios, es algo que Él, que es su prerrogativa, ¿no? Que es algo que le pertenece, que es algo natural para Él, pero para nosotros no. Y ahí es donde necesitamos de su santidad para nosotros ser santos. Entonces, por un lado, vemos que la santidad de Dios
es solamente de Él, no necesita de nadie más, es algo natural para Él, pero nosotros sí necesitamos de su santidad para nosotros poder hacerlo. Y tú, amigo, creo que te estás preguntando cómo hacerlo, ¿no? Pero es algo, algo interesante y algo hasta cierto punto, entre comillas, sencillo, si entendemos cómo es que entra la dinámica, ¿no? Vamos a leer un texto que se encuentra en Génesis 2:3. Si puedes leerlo, por favor. Claro que sí. Porque es algo bien, bien interesante que Dios, cuando está digamos, en este sentido, en algo o está en relación con Dios, eso se vuelve santo. Yeah. Y un ejemplo clave o algo bien interesante es el sábado, ¿no? Que podemos ver que no es porque sea como que diferente en el sentido de que sale el sol de diferente manera o los pájaros no cantan o algo así, ¿no? O sea, es un día como todos los otros que amanece y anochece, pero la presencia de Dios, esa santidad que es de Él, lo hace un día diferente, ¿no? Lo hace un día especial, lo hace apartado, lo hace especial. Correcto. Y ahí, si puedes leerlo, por favor. Dice Génesis 2:3, entonces bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Y tú qué? O sea, ¿qué piensas acerca de esto? O sea, ¿cómo es que Dios lo hace santo? Es que es lo que mencionas de que por el simple hecho de Dios ser Dios, Él ya es santo. Entonces, por su palabra, de hecho hay una parte en Romanos que, creo que es Romanos 4, que dice, Él llama a las cosas que no son y son. Algo así, voy a poner la referencia aquí. Entonces, si Dios, como tú dijiste, el sábado es un día de 24 horas, llueve, hay enfermos, hay muerte, etc. Pero por Dios decirle que es santo, por Dios santificarlo, se vuelve santo. Ajá. Entonces, como tú mencionas, aplica lo mismo por nosotros. Tú eres un bote de basura lleno de miseria, lleno de pecado, pero porque Dios te ve santo en Cristo, tú te vuelves santo. Ajá. Y es algo bien interesante. De hecho, ayer veíamos una película donde decía una persona, ¿no? De que Dios está en el negocio del reciclaje. Porque Él hace de la basura, de lo peor, cosas nuevas. Algo importante, ¿no? Algo mejor, ¿no? Y algo interesante en relación al sábado es que Dios no es como que, bueno, ahí se los dejo y ahí nos vimos, ¿no? Sino de que Él con su presencia santifica ese día. Y es algo realmente especial, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener vamos a hablar más adelante de eso, pero es por esa relación con Dios que nosotros somos entonces, pues, santos, ¿no? O sea, sí, pues nada más cambiamos, dijiste, Él por su presencia santifica el día, nada más cambiamos la palabra día. Él por su presencia no santifica, no santifica a las personas. La verdad. Entonces, avanzando en esto de santificación, de consagración, Jesús, o sea, Jesús habla de discipulado, de entrega, etc. Entonces, ¿cómo nosotros como cristianos o como discípulos de Cristo cómo nos enrolamos en ese camino? Ok. Hay muchas como que ideas de qué es lo que es realmente seguir a Jesús, ¿no? Porque podríamos como que tomarlo de imágenes o cosas que vemos en la Biblia acerca de, por ejemplo, de un soldado en el ejército o de ser pescador de hombres o cosas así, pero lo que Jesús realmente quería era un compromiso, ¿no? Una relación que no fuera como que desde el anonimato o desde la situación de seguirlo solamente lejos sin comprometerse, ¿no? Y entonces lo que Él desea es que tengamos una relación personal con Él y que de esa manera entonces Él nos motive a hacer todas esas cosas, ¿no? Porque si tú te pones a pensarlo, ¿quién de las personas que vemos en la Biblia que murió por Jesús, no sé, Esteban, Pedro que murió al revés, ¿no? Crucificado y todo eso, o sea, ¿quién hubiera dado su vida por una idea? No. ¿Quién hubiera dado su vida solamente por un maestro? Por tu maestro de mate te hubieras ahí sacrificado o algo así, o sea, nadie. Entonces, ellos dieron su vida porque Jesús llegó a significar todo para ellos. Porque llegó a ser lo primero, lo último y lo mejor, lo más importante. Y si entendemos qué es Dios, o sea, como cuando se dice coloquialmente, ¿no? De que es que se ha vuelto tu Dios. O sea, significa que es todo para ti, ¿no? Y ahorita vamos a hablar un poco más de ese como que rol, ¿no? En la forma práctica, ¿no? Sí.
Y ahorita que mencionas eso, me vino de que se vuelve todo para ti, me viene la frase de entrega total. Entonces, cuando Jesús hace declaraciones muy bonitas, la verdad, Sí. Jesús un poeta, la verdad, pero a veces hace declaraciones que dices, o sea, no es el mismo, me lo cambiaron. La neta. Hay una en Lucas 14, creo Ajá. que es, que menciona... ¿Tienes el contexto de Lucas 14 mientras llego? No, ya llegué. Ok. Entonces, está Jesús, empieza a decir ciertas palabras y empieza a decir, dice, grandes multitudes iban con él y Ajá. volviéndole les decía, si alguno viene a mí y no aborrece a madre o padre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Tremendo, ¿no? O sea, y te quedas así como que, o sea, no es fácil, ¿no? O sea, sí. porque esto de las grandes multitudes era algo característico de Jesús. Ajá. Algo que pudiéramos mencionar como que él no le gustaban las grandes multitudes. Ya. Y que es algo extraño, ¿no? Porque hoy, si hablamos de la cuestión de un concierto, incluso de la iglesia o lo que sea, de predicaciones, mientras más gente, mejor, ¿no? Pero Jesús no quería multitud, sino calidad, ¿no? O sea, que fueran reales, ¿no? E incluso hay un pasaje ahí en Juan, creo que es el capítulo 5 o algo así, donde está hablando acerca de la multiplicación de los panes y los peces. Ocurre todo esto y después la gente va y busca a Jesús y le dicen de que, oye, Rabí, ¿dónde estabas? Y que no sé qué, o sea, como que muy interesados, ¿no? Pero lo que querían era comer de agrapa, ¿no? Y lo que pasa aquí es que ellos estaban interesados en que Jesús supliera sus necesidades, pero no realmente en seguirlo. Es ahí donde les lanza un sermón así de esos potentes, ¿no? Donde les dice que el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no puede ser como que mi discípulo o algo así, ¿no? Y de que es algo tan fuerte que registra ahí el apóstol Juan que se van y que muchos de los que le seguían ya no le siguieron, e incluso les dice literal a los discípulos, ¿no? De que, y que cuando ustedes también quieren irse, pero Pedro le dice algo bien interesante, ¿no? ¿A quién iremos? Si solamente tú tienes palabras de vida. Entonces, en muchas ocasiones podemos ver que Jesús no estaba conforme con que las multitudes le siguieran y dijeran cosas así como, bendito la que te parió, cosas así. O sea, no, él quería que realmente fueran sus discípulos. Entonces, es ahí donde lanza esto. Y de primera instancia, si analizamos el texto, esto de aborrecer sería algo como que muy duro para nosotros en nuestro contexto actual, ¿no? Porque es como que odiar. Pero en el contexto de Jesús era preferir. Pablo incluso lo utiliza, creo que es ahí en Romanos 11, donde está hablando de que a Esaú aborrecí y a Jacob algo así, amén, ¿no? Entonces, nos muestra eso, o sea, no quiere decir que Dios amara solamente a Jacob y a Esaú, no, sino que tenía como que un propósito distinto. Entonces Jesús les dice, cualquiera que viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, o sea, comienza a mencionar todas las relaciones importantes, o sea, como que relaciones cercanas, y dice, o incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Sí, de hecho, es bien interesante eso porque te habla de prioridades. Te habla de, ok, tú quieres, Jesús te dice, ok, vienes, quieres ser mi discípulo, quieres consagrarte, quieres que te limpie y te separe con un propósito santo. Ok, eso va a ser tiene que ser tu prioridad, si no, no podemos trabajar. Porque yo tengo que trabajar con todo lo que tienes, con todo lo que eres, para poder hacer lo que quiero hacer. Pero si nosotros, es como si tú pones primero a tu mamá que a Dios, o a tu trabajo que a Dios, no se puede. Pues o sea, tu corazón siempre va a estar dividido. Exacto, ¿no? Es lo que quería decir. Tu corazón siempre va a estar dividido y no vas a vivir un cristianismo a medias, vas a vivir un cristianismo con estrés, vas a vivir un cristianismo pobre. Y tristemente hay mucho de eso en la iglesia y es por lo que la gente saca estas teologías de que no, es que no se puede vencer el pecado. Yo toda la vida aceptando a Jesús y pues sigo con esto. Entonces, es por eso que se necesita una entrega total. Y es como que algo que no nos gusta realmente. O sea, por ejemplo,
lo podemos ver en otro contexto que es, por ejemplo, el del matrimonio. Ujú. Todos quieren los beneficios del matrimonio, sexo, amistad, relación y todo eso, pero los beneficios, pero no los compromisos, ¿no? compromiso. Entonces, queremos que Jesús nos salve, que nos bendiga, que haga todo, pero no queremos realmente, como decía ahorita Héctor, comprometernos con Él, ¿no? Decir, tú eres lo más importante, y no lo digo de palabras para afuera, ¿no? Sino realmente eres lo más importante. Y con esto, ojo, no quiere decir que Dios diga, no, pues ya no quieras a tu mamá o a tu papá o algo así, o sea, no, o sea, de que sí está bien que los quieras y todo, pero ponme en el primer lugar. Ponme en esa mejor relación, porque de eso va a depender que todas tus demás relaciones, todo tu trabajo, toda tu escuela, vaya mejor, ¿no? O sea, porque cuando nosotros ponemos a Jesús en primer lugar, dice Mateo 6:33, las demás cosas vienen por añadidura. Sí. Pero nuestro problema es que buscamos primero la añadidura y nos olvidamos de lo más importante, Sí. ¿no? Y nada más para cerrar la idea que Jesús presenta, dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. O sea, yo estaba analizando, me tocó dar una reflexión sobre, bueno, no me lo pidían, pero yo lo di, sobre llevar la cruz. Ajá. Mucha gente cree que, bueno, creen que se refiere a que la vida cristiana es pesada, a que se refiere a las cosas que te cuestan, cosas así. Sí. Pero tomas esa idea y luego la contrastas con Jesús diciendo, mi yugo es ligero, mi carga es fácil de llevar, y chocan. Sí. Entonces dije, pues ¿a qué se refiere llevar la cruz? Entonces estuve masticando la idea y la única, bueno, tal vez no sé si haya más, pero la vez que se lleva una cruz, literalmente, ¿quién la lleva? Jesús. ¿Y a dónde la lleva? Pues algo. Al Calvario. ¿A Ajá. qué? A morir. Sí. Entonces, llevar la cruz se refiere a que nosotros como discípulos de Cristo tenemos que llevar la cruz para crucificar al yo. Bueno, obviamente con el poder de Cristo, ¿no? Claro. Pero se refiere a esa acción de morir al yo, por lo que mencionas, de que tienes que olvidarte de ti y aceptar a Cristo. Entonces, para ir aterrizando, me recuerda a las palabras de Pablo, Filipenses 3. No sé si lo puede leer. Sí. 3:7 creo que es. Filipenses 3:7, hablando sobre esto de perder o ganar. Sí. Dice, ¿cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y esto me llama mucho porque creo que es algo personal. O sea, ahorita tú mencionabas del yo y también, de hecho, hace tiempo estuve pensando en precisamente esto, ¿no? ¿Qué implica llevar la cruz? Sí. ¿Qué implica eso? O sea, no es como que lacerarte, pero realmente es un sacrificio, o sea, en el sentido de que no va a ser algo fácil. Sí. O sea, no va a ser algo fácil si tú lo haces con tus propias fuerzas. Sí. Si tú quieres como que comenzar a orar más, a leer la Biblia o lo que sea, a compartir bajo tus propias fuerzas, va a ser imposible. Es totalmente en contra de la naturaleza. Y entonces es ahí donde Jesús se presenta y dice, dame tu carga y llévala conmigo, o sea, porque es más ligero así, ¿no? Sí. Y de esa manera nos muestra que si bien no es que no tengamos que hacer el sacrificio, ese sacrificio como el que hizo Pablo, porque aquí antes en el contexto en el cual está hablando en Filipenses 3, muestra todas las cosas por las cuales él renunció, ¿no? Que decía, no, yo era circuncidado al 8º día, era fariseo y toda esa onda, ¿no? Y entonces dice, pero todo eso hoy lo estimo como basura. O sea, todo eso para mí ya no tiene validez o sea, como con un sentido de buscar algo mejor, que es la excelencia del conocimiento de Cristo. Y él dice, mi Señor. Que esto me habla de una relación personal. Era de un Salvador personal, un Señor personal, que hace que eso tenga valor. O sea, hace que su relación sea más importante que cualquier otra cosa, ¿no? Así es. Y bueno, para ir concluyendo y para que no se pierda entre todos los conceptos, todo lo que mencionamos, el inicio, proceso y fin de la consagración es una relación con Cristo.
es entender quién es Él, es conocer quién es Él, es valorar quién es Él. Y nosotros, al ir pasando tiempo con Él, al ir leyendo sobre Él, al ir orando, al ir separando tiempo, vamos a ir entendiendo cada vez más y más y más y más. Y a mí me gusta mucho esa idea de conocer a Jesús o tener una relación con Jesús, porque a veces la gente pregunta de que qué vamos a hacer en el cielo y de que los leones y esto. Y es el punto principal del cristianismo, de esto, es conocer a Jesús. Ajá. Y dices, no, pues es la eternidad. Pues sí, porque Jesús es infinito, es un Dios infinito y necesitas una infinidad para conocerlo. Sí. Entonces, si tu cristianismo ahorita está estancado, si ahorita no encuentras placer en leer la Biblia, si no encuentras, te quedas dormido a la hora, etcétera, detente lo que estás haciendo y pregúntate las motivaciones con lo que lo estás haciendo. Entonces, Misa, para cerrar esta parte del episodio, vamos a tener 2 episodios. En el siguiente episodio vamos a hablar de consejos tanto prácticos, más prácticos. Pero para cerrar este punto, no sé si quieras compartir. Sí, creo que algo que Pablo menciona aquí, igual en Filipenses 3, es algo clave, ¿no? Él dice ahí en el versículo 9, y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin, o sea, el propósito es conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Fíjate, esto a lo mejor si lo lees de pronto como que se te va, ¿no? Lo que quiere decir, pero lo interesante es que Pablo dice, yo no quiero hacer las cosas por mi propia justicia. Ajá. No lo quiero hacer para quererme ganar algo o por esforzarme más, no, sino por la justicia que es de Dios. Y entonces, eso me va a llevar a fin de conocerle. Pero dice algo bien interesante que es en cuestión del poder de Dios, el poder de la resurrección, porque quiero decirte, amigo, amiga, que nada como el poder que hizo que Jesús resucitara de los muertos puede resucitar nuestra vida que está muerta en delitos y en pecados para una verdadera consagración a Dios. Y algo interesante que creo que debería cambiar nuestro enfoque es no qué es lo menos que puedo hacer, sino cuánto más puedo hacer. La consagración, la santificación siempre tiene en vista en un futuro que a lo mejor es infinito, como decía Héctor, o sea, siempre crecer más y más y más y no llegar a un punto de ya estoy aquí, ya me siento bien. No, porque normalmente esa es nuestra intención, ¿no? De que ya leí la Biblia, ya oré, ya compartí un folleto, check, ya soy santo, ¿no? O algo así, pero no, o sea, incluso llegamos al punto de decir, ¿cuánto es lo menos que puedo darle a Jesús? Y algo de eso dice Elena White en el Camino a Cristo, ¿no? Dice de que no te preguntes cuánto es lo menos que puedo hacer por Jesús, sino piensa, ¿cuánto es lo que hizo Jesús por mí? Considera el gran sacrificio que Jesús hizo por nosotros, o sea, Él dejó la gloria, a los ángeles, a su Padre, por venir a morir, por cargar la cruz, por entregarlo todo por ti y por mí, ¿no? Entonces, ella dice, y nosotros preguntamos, ¿no? De que cuánto es lo menos que puedo hacer, me avergüenza siquiera escribirlo y escucharlo, ¿no? Entonces, es ahí donde nuestro enfoque tiene que cambiar, ¿no? Que no pensemos cuánto puedo ser cristiano y seguir haciendo lo que sea, desperdiciar tiempo o lo que sea, sino necesito y quiero más de Jesús. Así es. Entonces, amigos, les invitamos, ahorita que lo mencionaste, a leer, para indagar en el tema, leer el capítulo 5 del Camino a Cristo, la consagración, literalmente se llama. Y pues nada, en el siguiente episodio vamos a hablar de consejos prácticos. Tal vez te resonó en la mente o te llamó la atención lo que estamos diciendo, pero a la hora del momento práctico dices, oye, pues es que es orar 3 horas o cómo es. Entonces vamos a verlo en el siguiente episodio. Nos despedimos. Yo soy Héctor. Yo soy Misa. Nos vemos en la obra. Una. Otra vez. 2, 3. Nos vemos en la obra.